De antemano les comento a ustedes, hermanitos, que, que realmente el día de hoy y mañana quiero terminar con estos Tonalting, los 20 días. ¿Para qué? Para que con el inicio de la trecena de Seis Quintly podamos trabajar estos 13 señores del día y podamos vivirlo, realmente vivirlo. Por eso yo les preguntaba en el chat, les decía, ¿cómo ven? Les sigo contando estos pequeños relatos que son cortos, pero para mí son muy interesantes, ¿saben por qué? Porque quedan grabados y quedan para que todos los hermanitos que quisieran compartir, algunos me dicen, maestro, ¿me da permiso compartir? Para eso es, compartan, ¿no? Que esto llegue más allá de. Algún hermanito me decía en relajo, esto se lo van a piratear, esto ya va al poco rato lo va a encontrar en Netflix. Le digo, no, no pasa nada. Lo importante es que se resguarde. También decirles que tampoco es mío, ¿no? Sería algo incorrecto que les diga, no, ese relato es mío y nadie más lo puede compartir. No, no de ninguna manera. No, no son míos. Así como se me comparten todos estos relatos, así es como también a ustedes, pues se los comparto, ¿no? De igual manera, a ustedes allá con sus espacios, con sus oportunidades de compartir sabiduría, pues compártalo, ¿no? Compártalo, inclusive lo pueden enriquecer, lo pueden organizar, qué sé yo, pero la esencia que no se pierda, ¿no? Que esa miel, lejos de que se pudra, que esa miel se cristalice y sea esa miel de la abundancia, de la sabiduría para todos nosotros, ¿no? Bueno, aclarando esto, en esta trecena que vamos a iniciarlo el día sábado en la madrugada, iniciamos ya la trecena de seis Quintly, uno perrito. Entonces, iniciaremos con los señores del día, pero lo que quiero que nosotros trabajemos los volátiles. Señor del día, volátil y guardián. Y justo como le hacemos con los señores de la noche, hermanitos, ¿no? Justo como le hacemos con los señores de la noche. Por ejemplo, el día de hoy tocó trabajar con quién. ¿Alguien se acuerda? Ujú. ¿Tlazoteotl Tlasoteo, o Tepeyolotl? Tlazoteo, tlasoteo, tlasoteo. Tlazocamati. ¿Qué mano knitzin, Tlazocamati? En la noche trabajaremos con Tlazoteotl. Ya mañana en la madrugada trabajamos con Tepeyolotl. El sábado terminamos con Tlaloc. ¿Qué quiero decir con esto? Terminamos esto, los señores de la noche, ustedes van a decir, pues yo quiero seguir con los señores de la noche aprendiendo. Adelante. Y eso lo haríamos en la madrugada, pero ya cambiaríamos, hermanitos. En la noche, por ejemplo, ahorita, vamos a trabajar un ejemplo con Tlazoteo. En la madrugada, no en la mañanita, no trabajaríamos con Tlazoteo, trabajaríamos con el Señor del día, ¿no? Haríamos nuestra plegaria para el Señor del día. Justamente primer Señor del día es Xiu Tecutli o Xiutlekuhtli. Volátil, ojo, ahorita les voy a explicar un poquito lo del volátil. Xiutlekuhtli habla de el Señor del fuego celeste. Si se dan cuenta, para el Señor de la noche, Xiutlekuhtli es el primer Señor de la noche. Para el Señor del día, Xiutlekuhtli es primer Señor del día. El segundo Señor del día es Tlaltlekuhtli, ¿no? El Señor de la tierra. Sol.
tierra. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Yo les voy a explicar en el audio que les voy a ir grabando en la mañana. No va a ser en las noches, no, va a ser en la mañana, como ahorita les escribo la palabra, nahuálica, les escribo, les grabo el audio del cuentito, voy a tener un trabajo más, ¿no? Pero ya, pues ya viene en este pequeño respiro de las vacaciones, voy a aprovecharlo para que en esta trecena ustedes tengan la plegaria del Señor del día. En la siguiente trecena, que sería Seca, ¿no? Secali, en la siguiente trecena de Secali, les daré la plegaria del Señor volátil. En la siguiente trecena les daré la plegaria del Señor guardián o regente del Señor del día. ¿Para qué? Necesito que estaremos ejercitando la palabra Florida. ¿Qué estoy haciendo? Hermanitos, los estoy preparando para que cuando llegue el taller de la palabra Florida, que es este palabra Florida, que es un pilar más de los 4 pilares del nahualismo, ¿verdad? Uno ya lo estamos practicando, la ensoñación. El segundo, la palabra Florida. El de la palabra Florida, que justamente también vamos a tener un taller, lo iniciamos en enero. Los invito a todos que podamos participar. Pero como ya tenemos un material previsto, ya estudiamos el náhuatl básico, que ya terminó ese curso, el maestro José Gerardo está trabajando ahorita para el segundo nivel, ¿sí? El segundo nivel que vamos a estudiar justamente en enero. Pero no se preocupen, permíteme, en marzo nuevamente reiniciaremos, en marzo reiniciaremos algunos cursos que quedaron pendientes. ¿Cuáles? Permíteme, creo que hay hermanitos que... sí están todos, espérame tantito. Bueno, les decía yo, vamos a reactivar el curso de pedidores de lluvia, nivel 1 y nivel 2, náhuatl básico, nivel 1 y nivel 2, que ya vamos a iniciarlo en enero. También vamos nuevamente a aplicar el otro curso que para mí es muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Cuál es? El otro pilar del camino, del sendero, del Nahual. ¿Cuál es? La medicina, ¿sí? Pero dentro de la medicina, hermanitos, hay un extenso tipos de medicina. Esta medicina lo vamos a utilizar primero con las manos. Solamente les enseñaré 3 técnicas. Uno, ya lo conoce, limpiar el yolisco. Ujú. El otro, el otro justamente es imposición de manos, que vamos a sanar con las manos, dando masajes, pero con energía. Y el tercero, que utilizaremos el Mashochponcayotl. ¿Qué es Mashochponcayotl? Las mudras. Con las mudras sanaremos y mandaremos la medicina al universo. Entonces, nos faltaría la geometría sagrada. Vamos a empezar de esa manera. Tenemos que forjarnos. Y dentro de la herbolaria, pues tenemos al hermanito Josh, tenemos al abuelito Sewa, al hermanito Alex, ¿verdad? Que muy recientemente estuvimos en su espacio. También tiene la medicina. Y no niego que la gran mayoría, la hermanita Alejandrina, también allá en Canadá, tienen la medicinita, ¿verdad? Con lo de Alá, con los
las púas de maguey también están sanando. La hermanita, por ejemplo, Yeyacas, conoce mucha medicina y justamente es ahí que vamos a conjuntar sabiduría y caminar juntos. Y esa es como que la base del camino del sendero del Nahual, que vamos a trabajarlo el año uno conejo. Perdón que me extienda, pero es necesario que lo vayamos visualizando, planeando y anotando en sus flechitas de quecholi. Yo les voy a pedir, yo les voy a pedir que para el día sábado, que sería ya la mitad de la veintena, por favor, me muestren sus flechitas, ¿sí? ¿Para qué? Para que veamos ya y seguir este camino, porque esto nos va a servir para dentro de un año hacer una retroalimentación, una evaluación. Hermanitos, es esa parte, ese es el plan, ¿sí? Por eso es que vamos a renacer el 11, del 11 para el 12 de marzo. Muy bien, hermanitos, aquí están los señores del día. Este es el sol, ¿va? Aquí miren, está el sol. Y este es el sol que va tomando todas estas formas de todas estas aves, de todo este volátil, y cómo este sol va caminando, va forjando su camino en el Ilhuicatl, en el cielo, ¿sí? Pero ¿por qué podemos decir que es eso? No, claro, vean, de abajo hacia arriba, ese es el Quetzalhuicicili, el colibrí azul turquesa, es lo más hermoso que podemos encontrar. Este es en la mañana, por eso aquí está la madre tierra. Como la madre tierra emana esa energía del sol, lo recibe, por eso lo abre esta parte, ¿no? Es decir, esta pequeña apertura que tiene, que justamente vamos a verlo como esa energía que emana, que lo recibe, ¿no? Y todo este caminar del sol, ¿sí? Desde la mañana. ¿Y por qué podemos decir, aquí miren, a partir de de este ave, de este volátil, que es el número, ¿verdad? El número 9, que es el tecolot, está unido con la noche, con la luna, ¿no? Y todos estos aves que están aquí. Vamos a reconocer que aquí Tonatiuh, ¿verdad? Que Tonatiuh tiene su bandera, tiene su pantli, todo esto es el que va emanando la energía. Y como podemos ver aquí nosotros a un ser, a un tepeyolotli que le arranca la cabeza a este ave, ¿verdad? Que es el solin, el codorniz, ¿sí? Pero es literal, no. Nos dice, aquí está el espíritu de la montaña, el tepeyolotli, por eso debemos de entender la palabra tepeyolotli. El camino, el camino del conocimiento de nuestro sendero, es un otli, es un camino, de este camino que tenemos. Por lo tanto, el abuelito Sol le conecta toda esa energía, ¿no? Y es lo que nosotros nos conecta esa energía, nos enseña que todo está en ciclicidad, que va avanzando, no está estático el tiempo. Por eso nos dice, disfruta el tiempo, así como la gran mayoría de las energías tienen sus flechas de carrizo, de ácar, pues el abuelito Tonatiuh también tiene su atadito de carrizos. Vean que son tres. El número tres es el número sagrado, ¿se acuerda? El número sagrado justamente es el 3, el de crear, ¿no? Por eso decíamos, Tlanestili, una nueva oportunidad de vivir, de crear este hermoso existir.
Hoy en la mañana, no es que lo estemos tomando a mal, pero pues nos decía el hermanito Víctor, ¿no? Pues que una hermanita desafortunadamente tuvo que partir de este plano. Imagínense cuán afortunados somos nosotros también de haber despertado, ¿verdad? Y hoy haber anochecido que estamos bien. Sí, quizá pues, pasamos por ciertas situaciones desagradables, pero estamos bien, ¿no? Lo importante es que estamos bien. Ahora, todo esto es importante. Nos dice el abuelito Tonatiu, agradece, agradece. Que sí, en cada uno de estos días, por ejemplo, el primer día va a ser de Escuintli, el segundo día va a ser de Osomatli, el tercer día combinamos con Malinali, el cuarto día combinamos con Acat, el quinto día combinamos con Ocelot, el tercer día combina y así sucesivamente vamos combinando de esa manera. Es importante que podamos imprimir, por favor, tarea. Imprímame esta imagen de los Tonaltín y este de de las trecenas. Vamos a ir coloreando. Coloreamos este, coloreamos el de 6 quintle. Y así vamos uniendo, vamos uniendo. A esto le llamamos caminando sobre, sobre las trecenas, ¿verdad? También caminando, ¿sí? Caminando sobre este sendero del Nahual, ¿sí? Cuando entendamos todo esto, señores del día, señores de la noche, trecenas, ¿m? Novenas, rumbos, podremos entender mejor por qué vivimos lo que vivimos, porque llegamos a un nivel de conciencia. Claro, pero bueno, también quiero decirles a ustedes, ¿por qué decidí gastar esta trecena? Ah, porque vean, ¿quién es el que nos guía en esta trecena? Xipetotec, cambio de piel. Vamos a cambiar este pensamiento que tenemos. Vean a Xipetotec. En esta próxima trecena, ujú, ¿sí? En esta próxima trecena. Ahora, vean, 6 Quintly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean, ¿quién está en el número 7? Coscacuautli. Coscacuautli. El águila de collar. Y el regente Xipetotec. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay congruencia? Coscacuautli reutiliza. Una de sus cualidades es reutilizar, reciclar. ¿Qué quiere decir? De lo que ha vivido, de la experiencia que ha vivido, recicla, reutiliza. Lo que para los demás dicen, no, ya no me sirve todo esto, el pensamiento, lo material, lo energético. Pero él dice, no, me va a servir. ¿Ah? Coscacuautli tiene Xipetote. Y vean a un personaje que está sumergiéndose en la boca de la serpiente. ¿Ah? Ahora, aclaro, los relatos que voy a ir contando van a ser de acuerdo al volátil, ¿sí? Estos, mañana les contaré el último de la abuelita Malinal Simpactecatzin. Los siguientes 13, los siguientes 13, ¿sí? Que les voy a compartir, pues es de otro abuelo. No sé si es de un abuelo, que son totalmente diferentes, pero tienen la misma estructura, la misma dinámica de enseñar y compartir, ¿sí? Bueno, aclarado todo esto, el nuevo curso que vamos a iniciar el día sábado, pues vamos a empezar con el tonali del día de hoy, Kiyawich, que es lluvia.
Ujú. ¿Sí? Vean, ¿qué dice aquí? Ki. La partícula ki se expresa, se refiere a nosotros, ¿verdad? De kineki, yo quiero, ¿no? Tú quieres, ellos quieren, yawi, caminar. En el caminar, fertilizando a los demás. Kiawit, lluvia. Pero ¿por qué tiene que relacionarse con nuestro camino, con nuestro caminar, con querer? La lluvia puede crearse. Para los que caminamos, para los que estudiamos el curso de pedidores de lluvia, mencióneme cuáles son los abuelos y abuelas que participan para crear esta gran armonía, este gran sagrado regalo que nos dan los abuelitos y las abuelitas. Los escucho. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes serían? Donatiu, Donatiu, Calchitlicue, Chalchihuitlicue, Yeyecat, Yeyecat, ajá. Tlaloc, Ah, Tlaloc sería como la lluvia, mm, sí, ajá. Tonantzin, Tonantzintlalli, ajá. ¿Qué más? Entonces, Tepeyolotl, Tepeyolojli, Tlazocamati, Negritzin. Tepeyolojli, son 5 hermanitos. Y de estos 5 el resultado es Tlaloc. ¿Y por qué? ¿Y por qué Tlaloc está en el número 6? Porque para dar vida tiene que morir. Está ya feliz en las nubes. Se tiene que desprender de su cuerpo para que la tierra se fertilice, para que estos humanos tengan sustento, para que estos humanos puedan comer, ¿no? Pero ¿qué pasa con algunos de nosotros? Híjole, ya todavía está lloviendo, ¿por qué llueve? Oyes, agradece que llueve. Es que se moja mi ropa. Ay, ay, ay. Se va a secar la ropa, ¿no? Entonces, fíjense, para que vayamos viendo, porque luego decimos, no, nosotros somos los graniceros. No, no, hermanito. No tan solo nos encargamos de crear granizo. No, que el granicero es parte de la estructura de los tlacatecolores. Un granicero sí es un tlacatecolor. ¿Por qué? Porque puede convertir esa lluvia en granizo, en cubos de hielo. ¿Y qué pasa con esos cubos de hielo? Destruyen los sembradíos. Son piedras que caen para las milpitas y pueden secar, ¿sí? Pero también un tlacatecolor. Allá en el otro cerro, está aquí el otro cerro. Los dos mismos pertenecen al mismo grupo, pero el otro está trabajando para que eso no se convierta en cubos de hielo grandes, enormes y hagan daño, sino que se derritan y puedan caer como agua fértil para las plantas. Al momento de reenverdecerse el cerro, los animalitos tienen sustento, ¿sí? Nos beneficia totalmente a todos. Pero bueno, para que se vaporice el agua de los ríos, de los lagos, de los mares, necesitamos a Tonatiuh, ¿no? Tonatiuh, con su caminar, calienta las aguas y los evapora y forma estas nubecitas. ¿Y qué función tiene? ¿Qué función tiene el aire, el yeyecas? Ah, bueno, lo empieza a llevar.
lo empieza a llevar la nube. ¿A dónde? A la montaña, a Tepeyolotli, donde allá hay humedad. Se carga de humedad. Nuevamente el abuelo aire lo trae. Y ahí llega un momento que empieza la precipitación. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir, ¿sí? Para los que estamos ya en el primer nivel, que ya estudiamos, muchos, yo les agradezco que nos hayan en en esta cuenta del tiempo gregoriano, que me hayan acompañado, en verdad, sí. Y yo no lo voy a decir, ustedes lo van a decir. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? Al menos dispersar las nubes, yo vi que muchos lo hicieron, lo hicieron. Muchos hemos estado en algunas ceremonias, les decía, pues dispersen las nubes, hermanitos, para que yo pueda trabajar con el levantamiento del tonal. ¿Funciona? Sí. ¿Por qué? Es esto y esto. Ya lo traemos, ¿sí? Lo traemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y eso nos ayuda a poder seguir trabajando, ¿sí? Pero claro, tenemos que ofrendarle a la Madre Tierra, al abuelo Viento, al abuelo Tonatiuh, al abuelo Tepeyolotli, al abuelo Tlaloc. ¿Pero qué le vamos a ofrendar? Nuestra palabra florida. Por eso vamos a aprender la palabra florida. ¿M? Bueno, entonces, Tonatiuh, algunos dicen, es el dios del sol. No es Dios, es una energía. Cuando decimos Dios, estamos pensando como la religión católica, como alguna religión, ¿no? Tonatiuh realmente es un gran maestro, un gran guía, que si nosotros sabemos observar, escuchar y aprender por nosotros mismos, eso nos convierte en un Tlamatini. ¿Y quién es Tlamatini? Aquel que sabe conectarse con las energías, que sabe, entre más conoce, decía la hermanita Yeyakat, entre más conozco, me doy cuenta que no sé nada. Así es, ese es el camino. Dices, yo quisiera saber cómo dispersar las nubes y hacer que llueva. ¿Ya lo hago? Híjole, pero necesito más. Sí, con paciencia vamos a ir aprendiendo más. Por eso debemos de aprender a controlar, porque no podemos eliminarlo, controlar, armonizar, miedo, duda y el deseo. ¿Sí? Porque cuando nos mentalizamos, queremos aprender con el deseo, rapidito, quiero esto, quiero el otro, nos confundimos y nos frustramos, en verdad. No, ahora en este curso, sí, me voy a ensoñar, me voy a ir a pelear allá con todos aquellos allá en el Valle de los Muertos. No es cierto, no es cierto. Lo que debemos de aprender es viajar al Mictlampa y tener en mente, allá mi gran madre, Mictlancíhuatl, me espera con ansia a ese hogar donde voy a regresar, porque allá pertenezco. Como a aquellas madres en este plano existencial cuando sus hijos son militares, se van a la guerra, están con ansias para que regresen sus hijos. Así nos espera nuestra madrecita Mictlancíhuatl. Así nos espera, ¿eh? Porque de allá somos. ¿Se acuerdan de la leyenda de Quetzalcóatl que fue por los huesos que él creó la humanidad del quinto sol? Pues son, le dijo Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, sí te puedes llevar esos huesos para que formes una nueva humanidad, pero que no se te olvide, aquí pertenecen
aquí regresarán conmigo. Y es lo que ha sucedido. Tenemos tanto miedo a la muerte que a veces queremos ser eternos, pero tampoco sabemos vivir la vida. Bueno, entonces, Tonatiuh es lo que nos enseña, hermanitos. El que genera la luz que va emanando por su sendero y su eterno caminar. Es el generador de luz y calor, ¿sí? Y nos enseña a ser disciplinados, a compartir nuestra luz. Porque algunos hermanitos me decían, oiga, hermanito, yo sí quiero, pido permiso para compartir esa palabra que usted nos ha compartido. Adelante, hermanitos, para eso es. Que esto seamos nosotros esa luz de Tonatiuh que ahí vamos iluminando en el camino, ¿verdad? Que no seamos, no estoy en contra de nadie, todos somos libres y decidimos. Aquel que dice, esto es mío. No, no, solamente es para mí. A mí me costó aprender esto. A mí me costó tiempo, dinero, desveladas. Y por lo tanto yo no te lo comparto. No, no, no. Yo soy el único que sabe. No, hermanito. No, no es así. El sendero es de compartir. ¿Sí? Como nos enseña el abuelito Sol, compartamos. Habrá gente que nos agradezca. Habrá gente que no nos lo agradezca. Habrá gente que dirá, sentirá o siente que es nuestra obligación darle la sabiduría, que ya tiene derecho a esa sabiduría que nosotros sabemos. Así piensa mucha gente. Así piensa con el abuelito Tonatiuh. Dicen, no, pues el abuelito solo me tiene que dar su luz y calor. Oyes, ¿por qué no le agradeces? Es lo que nos enseña. Que en este camino vamos compartiendo la palabra, pero también vamos recibiendo la palabra de allá para acá. Ser humildes también, ¿verdad? Volar en este Ilhuicatl, en este cielo, compartiendo esa palabra, llenando ese jarrito, pero también vaciándolo. Seamos como esa águila que todos los días sale en la mañana y en el atardecer descansa, se oculta, decimos. No, no descansa, él sigue su sendero. Nos dice que así como damos la palabra, así recibamos la palabra. Lo cual nos dice, pues bueno, así como tú aprendes, así como tu hijillo da sanación, pues también recibes sanación. Solo activa tu visión. Eleva tu visión como el águila, ve más allá de. No te quedes acá como el enanito, nada más ve lo que aquí hay enfrente, ¿verdad? Y bueno, aquí no nos habla de trecenas, ¿eh? Aquí nos habla del trabajo del águila. En algún momento yo les hablaba que el águila también está representado, que representa un desdoblamiento del abuelito Tonatiuh, del abuelito Sol, ¿sí? Dentro de la mitología de que la fundación de Tenochtitlan decía que Huitzilopochtli les dijo a Meshi que venía guiando esta peregrinación, donde vean un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ahí es donde van a fundar nuestra gran ciudad de Tenochtitlan. Pero realmente lo que les decía es el paso cenital, cuando el sol devora nuestra sombra,
Cuando el sol devora nuestro cuerpo, no se refleja el sol en nuestra sombra. Entonces, el sol es el águila. La tierra, pues es la serpiente. El nopal, el nopal, Mm. ¿no? Somos cada uno de nosotros, ¿sí? Que somos espinas, que somos alimento. Pero bueno, regresando a la temática, entonces el águila puede cambiar de plumaje, ya lo hablábamos en algún momento. Puede transformarse, cambiar, tiene la facultad. Entonces, si lo ponemos como primer elemento, dentro de estos seis abuelas y abuelos que hacen que haya vida, creadores de la vida en este plano existencial, entonces, entonces nos dice, nosotros debemos de crear vida. ¿Y cómo? Dando nuestra luz, que sería el conocimiento, ¿no? Iluminando a nuestros hermanitos, buscando la manera que aprendan, ¿sí? Su servidor, dentro de sus posibilidades, dentro de mis posibilidades, pues voy tratando de que todos los días yo le escriba esta palabrita, no importa dónde esté, ¿no? Que si nos vamos a pata de perro, pero allá donde estemos tenemos que escribir esa palabra, ¿sí? Justamente aprendiendo como Tonatiu, la disciplina. Sí, digo intentando porque a veces nos llega también a ganar el cansancio, pero hay que cumplir, sí. Es el caminar, es el caminar, el aprender, ¿sí? Y podemos aprender de estos cuatro elementos que los encontramos ¿a dónde? En un jarrito, hermanitos. En un jarro de barro encontramos los cuatro elementos, que ese jarro de barro representa nuestro cuerpo, que en esos jarros de barro, de tierra, nuestros abuelos se enterraban en una posición fetal. Literal, ese jarrito de barro representa el vientre biológico de nuestra madre. ¿Mm? Y bueno, ¿y esto dónde lo dice? O a lo mejor el maestro se lo está inventando, decimos como ahora en la actualidad, se lo está sacando de la manga. No, aquí está, miren, en el Amosh, aquí está. ¿Sí? Contemos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y en el caminar del Oltonaltin, el número 15 está el águila, el Cuautli, Cuautli, su regente, Xipetotec, el que cambia de piel. Entonces nos está hablando de una transformación. Así como el sol, cuando nace el sol en la mañanita, cuando sale, no es el mismo sol cuando está a mediodía, no es el mismo sol cuando está en el atardecer, ¿no? Entonces de eso nos habla del águila, de eso nos habla de Xipetotec, pero también nos habla de algo súper importante, ¿sí? En el número 15, que es el de Kashtorni, fíjense, tenemos dos pechos y una sexualidad. Para los hombres, estos pechos y esta sexualidad están interconectados para poder crear a un nuevo ser vivo. En las mujeres, estos dos pechos les ayudan para
Precisamente alimentar al nuevo ser vivo. Claro, en la antigüedad nuestras abuelitas, nuestras ancestras, le daban pecho a los niños, se alimentaban de su cuerpo, no se alimentaban de leche de vaca, ¿no? ¿Por qué? Porque no son becerritos, son seres humanos, por lo tanto tienen que alimentarse con el pecho humano. Su sexualidad es el portal donde venimos todos. Es el hermoso portal sagrado donde todos nos traen para este plano existencial. Ahora hay algo muy importante. No, esto no que yo les voy a compartir, no es mío, pero se los comparto. Una de las formas para protegernos energéticamente, espiritualmente, en algún momento yo ya se los decía, no sé si no les he dicho, pero se los voy a decir el día de hoy. Ven a Tonatiuh cómo está su piel, todo. ¿De qué color es todo su piel? Roja. De color roja. ¿Nuestra sangre de qué color es? Roja. 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 Miren, esto me lo compartió la abuelita. La mejor forma de protegerte energéticamente, emocionalmente, espiritualmente, o sea, todo eso de intangible, para las mujeres tienen el poder. ¿Cuál es? La sangre de su menstruación. La sangre de su menstruación es un gran protector. ¿Y cómo? Ah, no, con toda la sangre. Con un poco, con solo un poco. Y la leche materna. Por eso les hablaba de estos tres. El número tres creador también, porque son cinco, cinco y cinco. Tres. Entonces, se mezcla estos tres, perdón, estos dos, la leche materna y la sangre para bañarse con él. Con eso se protege. Dice la abuelita, es más efectivo que bañarse con la sangre de otros animalitos que también funciona para la protección. Pero este es la mejor. ¿Por qué? Son cinco las cualidades que me decía. Uno, literal, renaces, porque esa sangre que emana de las hermanitas de su luna es una vida que no fue concretada, fecundada. ¿Mm? Y no estamos hablando de satanismo ni nada de esas cosas. ¿Funciona? Sí, funciona. Es protección. Y con esta protección, dice, uno de esas es un renacimiento, así lo intencionamos. Es el alimento. Dos, yo sé que nos pueden sancionar en YouTube, que hay ciertas cosas que no quieren que se mencionen, por eso lo están revisando, dicen mis videos. Pero bueno, es el dos. Esa sangre, ¿no? Que representa una vida, se nos adhiere a nuestro cuerpo. Ujú. Se nos adhiere a nuestro cuerpo. No es lo mismo esa sangre a que nosotros nos pinchemos en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Mm? Tres,
La leche materna es la esencia de todo el cuerpo, de todo lo que consume el alimento son nutrientes. Pero ojo, no tan solo es lo físico, es lo emocional, lo energético. ¿Por qué? Porque el niño resiente cuando come de todas esas energías que le dan. 4. Utilizar esta sangre más la leche materna, más le sumamos, si yo quiero protegerme de esa manera, mi mano izquierda, de medio, aquí en medio, cortar y agregarle 7 gotas. 7 gotas y con la mano, permíteme, y con la mano izquierda, untarme todo. La derecha no se utiliza, la izquierda, porque estoy intencionando la parte espiritual. Y quinto, el número 5. ¿Sí? ¿Y funciona? Claro que sí. ¿Usted lo ha hecho? Es Mineltilis. Le sumamos, lo bañamos, nuestras herramientas de trabajo, como que Atecocoli, Poposhkomil, Ayacastle, Panhuehuel, nuestro bastón, ¿sí? Somos portadores de esa energía, más nuestras hermanitas, ¿sí? Esto debe de ser con el permiso de ellas, con el consentimiento de ellas, y no necesitamos, toda la sangre. No, no, con 7 gotitas se prepara el agua, al igual que la leche materna, con 7 gotitas. ¿Sí? ¿Es posible? Claro, es posible. Es un trabajo. Y eso también ayuda a que nuestro chimal, tonal, pajli, chimal, tonal, pajli, que hoy fue la palabra esa, la medicina, pueda vibrar, sentir con nuestro cuerpo. ¿Eh? Si es posible, la recomendación que nos decían, yo sé que puede sonar muy fuerte, ¿no? Con personas jóvenes, vírgenes, ¿verdad? Eso es posible. 3 gotas. Así es que las hermanitas no desperdicien ese gran poder que tienen. Por ello, que ellas son más perceptivas, más intuitivas, porque purifican su cuerpo. Pueden decir algunas hermanitas, bueno, yo ya no tengo esa posibilidad. Pues no pasa nada. Pero se purificaron en el transcurso de casi de toda una vida, desde algunos desde a los 9 años, 13 a más tardar. Sí. Bueno, entonces ese es el trabajo. ¿Y esto dónde lo dice? Aquí está, mire, los puntitos rojos con blanco. Ese es el trabajo. Es el trabajo cíclico, es la disciplina, es la energía que vamos ofrendando. Pero nosotros como hombres también lo podemos hacer. Sí. ¿Es el mismo resultado? No, no es el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, vayamos entendiendo estos ataditos, vayamos trabajando de antemano
como nos muestra esta ceremonia, la humildad. Y ahorita lo vamos a ir explicando parte por parte. Tonatiuh. Tonatiuh con Tlaloc. Por eso quise iniciar preguntándoles a ustedes, los que estudiaron, estudiamos y seguimos trabajando, por eso no nada más, ya termina el curso, ya no lo seguiré trabajando, hay que seguirlo aplicando. Esta parte. ¿Quién es el primer abuelo que le damos el empoderamiento como trabajadores de la fertilidad? El abuelo Tonatiuh. Después del abuelo Tonatiuh, ¿quién es? Nuestra gran abuelita Chalchihuitlicue. Después de la abuelita Chalchihuitlicue, ¿quién? Bueno, el Yeyecatl, que es el que eleva, es el vehículo para que eleve este vapor, ¿no? Después del abuelito Yeyecatl, Tonanциtlali, nuestra madrecita tierra que tiene que estar lista también. Y Tepeyolotli, que son las montañas, el espíritu de la montaña. Y por último, Tlaloc, Quiahuitl, y es el que está aquí, miren. Inicio y final, son los que cierran el círculo, ¿sí? No sé si se hayan preguntado, ¿no? ¿Por qué Quiahuitl? ¿Por qué la lluvia, su regente protector es el sol? Porque es producto de su trabajo de Tonatiuh. Tonatiuh inicia y Quiahuitl finaliza todo este trabajo. Ujú. Bueno, nos mostramos que Tonatiuh es una energía que lo encontramos en este petate de estrellas. Petlaocelot, ¿se acuerdan que el petatito de estrellas es el Petlaocelot o el tapete, ¿no? La estera de estrellas, pues es Tonatiuh, es el que rige, ¿no? Por eso, como ustedes pueden ver, mire, tiene en su ikpali, en su asiento, esta tela de ocelot. Es muy importante que veamos, miren, este, este tapete, vean, tiene dos cuentitas. En los otros tiene tres, ¿entiende? ¿Y qué significaría? Bueno, dentro, dentro de este tapetito, pues nos habla de dos mundos. El abuelito Tonatiuh rige el día y la noche. ¿Cómo? Sí, en el día vemos que ilumina, pero ¿y qué tiene que ver en la noche? ¿No? ¿Qué tendría que ver Tonatiuh en la noche? Pues él sigue vibrando, sigue vivo, no muere, pero también él sigue viviendo ¿en dónde? Vea, aquí está, en este. La luna, la luna brilla gracias al sol. Por lo tanto, él sigue ahí presente a través de la luna, ¿no? La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol, ¿no? Porque es lo que me decía un hermanito en algún momento que yo compartí esta imagen. Dice, maestro, se supone que son señores del día, porque ahí aparece la luna. Le digo, hermanito, una de las cosas súper importantes que nuestros abuelitos pensaron en todo, ¿tú crees? Lo pensaron en todo. No creas que porque dijeron, ah, aquí hay un espacio, ¿por qué no le pintamos la luna y que aparezca también para que sea bonito nuestra imagen? No, señor, vamos a tener que aplicar la lógica también, ¿no?
Bueno, la luna no tiene luz propia, brilla gracias al sol. Por eso nos Itlali dice, también Tamasiane. Itlali, hermanita. Itlali, vean, nuestro tonante Itlali está abajo, representado por Coat, ¿no? Fíjense. Entonces, qué hermoso la sabiduría que tienen ellos. Ay, pues entonces eso yo ya lo sabía. Es que ya lo sabes. Es que ya lo sabemos aquí, hermanito, solo nos queda un poquito, le decía yo, a filosofar, ¿no? Bueno, regresando a a Tonatiu, ¿verdad? Al abuelito Tonatiu. Por eso nos habla de esta dualidad. Si nos damos cuenta, él no se siente en su Ixpali como este asiento y que diga, a ver, aquí soy el que manda. Si yo digo que no camino, pues lo siento mucho, ustedes quédense en la oscuridad porque se porta mal y no me agradece y ni un toquecito de atecocolo y me da y ni una copita de mezcal me ofrenda, mucho menos copal no me da. Hoy no trabajaré, es mi cumpleaños, es día del sol, es día del papá. Él no dice eso, no. Él con humildad dice, mi trabajo es seguir este camino. Mi misión es ir iluminando en este sendero, en este caminar, ir enseñando. ¿Qué no has comprendido? Pues al día siguiente otra vez algo para que me entienda. Y que no he entendido, bueno, al día siguiente otra vez algo para que me entienda. Y aún así no lo entendemos. Y aún así cuando nos dicen, sé como el sol, disciplinado, consciente que su sendero, su caminar va terminando. Así como nosotros, hermanitos, no somos eternos. Yo les decía en algún momento, hermanitos, yo no soy eterno, ni ustedes, ni nadie, pero por ahora aprendamos. ¿Aprendamos cómo? Aprendamos juntos, acompañémonos, ¿verdad? No, aquí yo soy el que sabe todo. Recientemente estuvimos haciendo unas sanaciones en su espacio del hermanito Alex. Yo le decía a los hermanitos, tráigame para acá su poposhcome, órale, vamos a sanar. Vamos a sanar juntos. Aprendamos haciendo las cosas. Había una hermanita que decía, híjole, pues siento yo que yo antes lo hacía, pero ahora ya no. No sé, dice, yo no sé nada. Sí sabes, sí sabes. Pero como no lo practicas, o lo practicabas antes, o ya no lo haces, pues no podrás aprender más. Entonces, atrevámonos a hacerlo. Uy, ¿qué dice el maestro? Que no sé qué tanto. Sí, pero ¿por qué no lo comprueban? Yo les puedo hablar maravillas de ciertas cosas. Ah, sí, nos habla maravillas porque él quiere que asistamos a sus cursos y bueno, pues que se gane para una comidita, ¿no? Algún refresquito para sus gustos. Sí, también. Pero ¿por qué no lo comprueban? ¿Por qué no lo comprueban? Yo les puedo hablar cosas muy hermosas de todo. No es lo mismo que lo haga. ¿Sí? ¿Y quién lo dice? Tonatiu, no lo digo yo. Vean, él no está con sus piecitos así juntos, dice, como yo ya sé, ahí vean ustedes, no vean. Su pie, su pie derecho lo está impulsando a su pie izquierdo para que dé un paso hacia adelante. ¿Se dan cuenta si nos ponemos de perfil? Su pie derecho lo dobla un poquito más y lo impulsa a su pie izquierdo para que avance. Entonces nos está diciendo, no basta con que
ahí estás con limpiando tu yolisco, ¿no? Agarro, qué bonito se siente, ¿no? Pero ¿qué más sigue? No, agrégale, dice tu plegaria, agrégale psicología para sanar. Con eso te vas a sanar. ¿Qué nos decían nosotros cuando éramos niños? Nos caemos y nos decía nuestra mamá, a ver, vente para acá. Te pones salivita, ya con esto te curas, ya. Y que, sí, sí, con esto ya ni me duele. Ya ando corriendo otra vez. Sí, también es medicina. Esto, nuestra forma de pensar, es medicina. Si nosotros vemos con la mente, con la percepción de nuestro chalchihuitl, nuestro portal de chalchihuitl, nuestro cuello, con esa posibilidad, positividad de vivir en armonía, de que nosotros somos ese rayito de luz del sol que se le en náhuatl le decimos tonalmeyot, ese rayito de luz que llega, ¿verdad? En donde quiera que lleguemos, hagamos que la armonía de nosotros vibre, viva, ¿sí? Seamos nosotros los rayos de esa luz, de esa luz. ¿Y quién lo dice? ¿Usted? Aquí está, miren. Sus cabellitos, estos son los rayos de luz, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que tiene de ese lado, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El número 3, 1, 2, 3. Crea, crea esa luz. Pero ¿cómo voy a crear yo esa luz? Para eso hay que conocer. Para eso tengo que viajar con mi novena a ir a encontrarme con mi vida pasada para que yo tenga conocimiento. ¿Sí? Decimos, fíjense, comúnmente yo llego a escuchar mucho, dicen, es que maestro, aquí donde estoy yo no tengo ningún maestro, no puedo convivir. Sí, aquí está tu otro maestro, aquí está tu otro maestro, vete la ensoñación. Algunos ya se reencontraron con su novena, ¿no? Y por eso no les he mandado nada de las novenas. ¿Por qué? Porque no quiero darle la premisa de decirles es que es esto y esto y eso. No, descúbranlo. Que sí, me dan ganas de decirles, esa es la novena de Zipac, de Yeyec, y así sucesivamente. Les cortaría yo, les cortaría yo la oportunidad de que se encuentren con su vida pasada. Porque ustedes deben de ser y son rayos de luz, son tonalmeyot. La palabra de mañana va a ser tonalmeyot. Les explicaré qué profundidad tiene en el pensamiento, en las emociones, en la energía de tonalmeyot. ¿Cuándo nos convertimos en tonalmeyot? Cuando saludan, cuando le decimos, hermanito, hermanita, aquí estoy, en lo que te pueda ayudar, en mis posibilidades, aquí estoy. No estás sola, no estás solo en este camino. Yo puedo apoyarte, puedo caminar a tu lado, no adelante de ti ni atrás de ti, a tu lado. Caes y te sostengo, caigo, tú me sostienes. En el mismo camino, pero con diferente visión. Y no nos sentimos tan solos. Eso es tonalmello, ¿sí? Dentro de esta vestimenta que él tiene, vean, en su cintura, es su fajita, su faja protectora de color jade, que dice, esta energía que tú tienes, hazlo fluir, camina. Que eso que tú tienes, que eso que tú conoces,
que eso que tú vibras, que eso con lo que tú sanas y no enfermas, sanas, déjalo fluir, hazlo. Crea esa medicina donde nos dicen, miren estas cuentitas, qué bonitas. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Pero ojo, vean, se los ponen cada una de las rodillas. Cuando caminas, estas sonajitas suenan como esos cascabelitos. Apenas que subimos a Huizachtepetl, ¿no? El pantli de Tlaxochimaco tiene esos cascabelitos. Se siente el vibrar cuando vas caminando con el pantli. A mí me dieron la oportunidad y el honor de cargar ese pantli. Vas caminando, va sonando en armonía, ¿no? Y eso tu oído, tu ser, tu vibrar te dice, camina con armonía, que yo estoy contigo, ¿sí? Fíjense estos rayos, uno, dos, tres, cuatro. Son los rayos que van emanando, que tiene su collarcito detonativo. Una de sus identidades dentro de los libros pintados, que por ahí compartían en los grupos, ¿no? De los libros pintados, yo le llamaría más de la sabiduría de los abuelos en Intlili, Intlapali. No serían libros pintados, serían Nemilis Amochtin Tlamatini, la vida de los libros sabios, porque nos enseñan para la vida, no para, qué bonito libro aquí tengo, miren, muy hermosos. ¿Ya los leíste? ¿Los pones en práctica? Menos. Es un eltilisle de aquel que lo escribió, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno de los libros que yo lo conseguí, ¿no? Un hermanito, el hermanito Tosnene, le vi su librito, ya lo conseguí, me gustó mucho, lo estoy leyendo, que se llama Las Cuevas de Poder de Sergio Magania o Celocoyot, técnicas ancestrales de energía para la sanación, el rejuvenecimiento y la manifestación. Les recomiendo este librito. Está muy hermoso, muy digerible, que está en forma de cuento, de relato de la vida de este hermanito, de este abuelo. Muy sabio, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice de esto? Nos dice Tonatiu, bueno, genera ese conocimiento, nos dice Tonatiu, lanza estos luces por los cuatro rumbos, pide tu palabra, sus plumitas, vean ustedes aquí de Cuautli, pues es el mismísimo águila, vean, su mano también tiene estas sonajitas que al moverlo suenan en energía, su cuello tiene al mismísimo Tonatiuh la energía, su oído bien empoderado. Y bueno, de esto ya hablábamos, ¿no? De ahí hablábamos de los rayos de luz, que es Tonalmeyot. Y miren lo que va cargando él, va emanando su energía, fuerza de voluntad, sabiduría. En su nariz tiene su nariguera del equilibrio, de la armonía. Justo en su boca, vean, de aquí yo les hablaba cuando generamos la energía, empoderamos la energía, lo elevamos para que soportemos la otra energía externa, ¿no? Como que, como la energía de Sholot, como la energía de otras energías, en nuestras ensoñaciones, hagamos ese, sellamos el aire con nuestra lengua poniéndolo en el paladar, lo inhalamos 7 veces,
nos habla de esa respiración, vean. No nos está mostrando los dientes, Tonatiuh, ¿eh? Ojo, él está Ah, inhalando, inhalando el oxígeno, el empoderamiento. Ojo, él, así como nos lo está mostrando, observa su ojito bien redondito, blanco y negro, perdón, blanco y rojo. Observa con detenimiento, observa las energías que vibran, la pureza de las energías también, ¿no? Dentro de su tocado, vemos a un hermoso quetzal que de su boca emana estas flores con plumitas, que son plumitas de águila, sin duda, pero en una de las plumitas que está aquí en la frente, vean cómo emanan estas tres hojitas de Malinali, que es la medicinita de la conciencia. ¿Y qué es la medicinita de la conciencia? Es saber estar en armonía, en equilibrio. Este tocadito que ustedes ven aquí, miren, así como atravesadito, aquí es su tocadito, ¿con qué energías los hemos visto estos? Hay dos energías muy presentes que lo vemos con ese tipo de tocado. ¿Quiénes son? Calpantecutli, me parece, de Temachsteni. Ajá. Tlahuizcalpantecutli, sí. ¿Quién más? Son dos que están muy representativos, muy presentes. ¿El otro quién sería? Xiu Tlecutli. Han observado que también tiene estas dos, este tocadito. ¿Por qué? ¿Por qué Tlahuizcalpantecutli, Tlecutli? ¿Por qué Xiu Tlecutli? Porque son desdoblamientos, son advocaciones del gran abuelo, de la gran abuelo Tonatiuh. Tlahuizcalpantlecutli brilla por el abuelo Tonatiuh. Xiuhtlecutli, el fuego celeste, brilla gracias al abuelo Tonatiuh, ¿no? De- decía un hermanito en forma de relajo, entonces Tonatiuh es el mero, mero fregón. Es más que eso. Es más que eso, le decía, ¿no? Entonces nos habla de esa armonía. Y justamente, mire, este tocadito es hermosísimo y lo hemos encontrado solamente en él. Tiene dos plumas, pero antes de esas dos plumas tiene, miren, la cuentita de jade, la flor y sus cuentitas blancas, color rojo. Tenemos el florecimiento, pero de este florecimiento renacen estas plumas nuevas. Y estas plumas nuevas son la medicina de Malinali. Pero para que se genere esta medicina de Malinali necesitamos ¿qué? Fuerza de voluntad, que es el círculo rojo, círculo amarillo es el conocimiento, círculo blanco, pues es la pureza, la energía, nuestro Neltilistli. No puede haber Neltilistli si no hay fuerza de voluntad. Yo puedo decir, sí, sí, quiero conocer cómo se siente trabajar la energía del náhuatl, pero me da sueño en la noche. Yo no quiero desvelarme. Sí, quiero sentir qué se siente conectarme con Tonatiuh. Híjole, pero pues en las mañanas me da mucha flojera recibir a Tonatiuh, qué flojera. No puedes encontrar sabiduría. La sabiduría se encuentra poniendo en práctica, disciplinándote. Hace ratito me preguntaba una hermanita, ¿qué diferencia hay entre la toltequidad y el nahualismo? Le digo, no hay diferencia.
es una consecuencia de uno al otro. La toltequidad es todo el conocimiento, o dice el abuelito Sewa, el conocicierto. Es toda esa sabiduría. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues en los libros del Neltilisli y de los demás. En algún momento también ustedes pueden tener su Neltilisli escribiendo un libro, pero experimentando, ¿no? Plasmando, ¿no? Pues aquí se siente este. Y el que lo lee va a decir, no, pues este amigo está loco. Sí, porque no lo ha practicado, no lo ha disfrutado, ¿no? Entonces, regresando a esto, hermanitos, nos dice, fluye con fuerza de voluntad, grano a granito, paso a pasito, intenta, para que tú puedas florecer en estas dos plumas, en lo material y en lo espiritual, en la luz y en la oscuridad. Encontrarás esas plumas nuevas, tendrán que cambiarte toda esta disciplina. Tienes que encontrar esa medicina que buscas a través de la fuerza de voluntad, con el conocimiento y llegas hasta el mero conocimiento sagrado que es tu Neltilistli. Y todo esto va a ser medicina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La medicina es, deja morir a aquel altanero, aquel engreído que tantitito conoce algo. Y dice, no, pongan la alfombra roja porque ahí voy, porque yo ya no puedo tocar ni el suelo. No es cierto. Jamás. Jamás conoceremos todo, hermanito, se los aseguro. Jamás. ¿Por qué? Porque entre más conocemos, más sabemos que no conocemos nada. Hay mucho más. Por eso debemos de vencer el deseo. Algunas prácticas que sé, lo practico, lo profundizo y lo vivo y me sirve para mi vida cotidiana, es lo más hermoso. Pero leo este libro, me leo todos los libros que hablan de nahualismo. Sí, soy una biblioteca andante, pero si no lo pongo en práctica, no estoy practicando el nahualismo. El nahualismo es práctica, es vivencia. Toltequidad es teoría. De la toltequidad viene la práctica. Pero qué hermoso es lo tolteca, la toltequidad, la práctica. ¿Sí? Yo les puedo hablar mucho de descolonización, les puedo hablar mucho de cómo eran nuestros abuelos, eran grandes sabios. Sí, pero ¿qué estás haciendo para que veas renacer ese conocimiento? No, nada, ¿no? Entonces, nos habla de una armonía, de generar la armonía. Por eso tiene el número 3 en su tocadito. Genera esa armonía, ese equilibrio, florece por estos cuatro rumbos, por estas cuatro energías. Escucha, oye bien para que puedas generar tu Neltilisli. Y qué curioso, vean, no tienen ningún ave aquí. Algunos tienen un ave, pero este no lo tiene. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Porque tiene a él mismo se convierte en 13 volátiles que camina en ese sendero en la jícara celeste. Él es el águila hermoso. Y vean su pie izquierdo, lo tiene más arriba. Y el derecho, vean, lo tiene en la tierra. ¿Se acuerdan? En el aire, lo espiritual conecta. Y bueno, tenemos aquí a Witch. Aquí está, miren. Todo este tocadito es de Tlaloc. Aquí tiene sus colmillitos de Tlaloc. ¿Sí? El que la armonía de su nariguera, su tocadito de color blanco, la disciplina, tienes que generar el conocimiento para conectarte con la lluvia. Tenemos una lesna de hueso y de planta. Todo esto, todo esto es una disciplina, es una energía.
para poder generar todo ese conocimiento que está aquí, ¿no? Miren estos dos ojitos estelares. Tenemos algo que debemos de comprenderlo, hermanitos. El número 5, tanto en Tonatiuh está, tanto en Quiahuitl. ¿Y a dónde está? El domingo vamos a ver la numerología del 11 al 20. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y en Tonatiuh está en Suicpali. 1, 2, 3, 4, 5. La transformación. Y estamos ahí presentes, sí. Fuego, aire, mano derecha, tonal, lo físico, tierra y agua. Mano izquierda, fuego, aire, nahual, tierra y agua. Está en nuestras manos. Y esta mano lo cerramos, nos habla de transformación, del oquilling, maquili. Nos habla de esa transformación. Pero también nos habla de estas dos energías muy hermosas en constante transformación. ¿Por qué? Porque yo les decía, el abuelito Tonatiuh, desde cuando sale, llega al atardecer, no es el mismo Tonatiuh, no es el mismo abuelo. Ha vivido una experiencia, así como nosotros. El día de hoy, con el día de mañana, no seguiremos los mismos. Eso, que si despertamos, no quiere decir que yo sea pesimista, no. Eso sí despertamos. Hay que estar conscientes. Por eso, hoy, antes de dormir, te agradezco, Yahweh. Te agradezco porque el día de hoy pudimos vivir y disfrutamos con todas las dificultades, con todas las delicias que hoy disfrutamos. Tlazocamati. Vamos al ensueño. Y si de ese ensueño ya no regresamos, alguien se acordará de lo que nosotros compartimos. Y sembremos esas semillas, hermanitos. Sembremos esas semillas aquí, aquí y aquí. A eso le llaman los abuelitos ser inmortal. La inmortalidad. Ahí está presente. Bueno, hermanitos. He aquí, miren, todo este trabajo. Esta es una ceremonia. Es una ceremonia cíclica. Nos habla desde su posición de este hermanito, miren. Es una energía masculina por la fuerza de voluntad que hay que impregnarle. Tiene a su Atecocoli, que justamente vean esta parte, que emana de su boca, es similar al portal el portal por donde nacemos nosotros, la parte de la sexualidad. Pero ¿qué relación tiene? Bueno, dice que tu boca, nuestra boca, es el portal por donde nosotros nos expandemos como medicina, como veneno, como sagrado. Y lo vamos expandiendo, lo vamos emanando. Vean aquí. Somos portales para expandir nuestra sabiduría. Pero también debemos ser portales para recibir ese mensaje. Vean, esta es la vírgula de la palabra. Y así esta vírgula de la palabra, vean, sale de afuera hacia adentro. Una conexión de la palabra. Pero ¿por qué emanan de estos ataditos? Bueno, estos ataditos todos son ceremonias. Estos ataditos todos son trabajos. ¿Cómo? Zipactli. Por eso empecé a contar de este lado. Zipactli genera, es el principio generador del conocimiento de la sabiduría. Y es Yekat. Dale vida a ese conocimiento que tú estás generando. Kali, dale una casa donde pueda vivir en armonía, que es tu cuerpo. Cuespalin, lagartija,
Este cuerpo que ya tiene vida, conocimiento y un lugar donde morar tu energía, conéctalo con el universo y la tierra. Coat, ya conectaste, ahora fluye, ¿no? A ver, Zipactli, Eyecatl, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquistli. Miquistli está debajo de la persona, ¿ya se dieron cuenta? Ahí está el personaje. Miquistli. Está con nosotros la muerte. Está a nuestro lado, abajo de nosotros, ¿no? Miquistli, deja morir aquello que no te funciona. Masat, conéctate con todo lo que te rodea, sé el fertilizador. Tochli, bueno, el conejito, fertilízate a ti mismo, sé medicina como Mayahuel. Atl, agua, fluye, fluye como la agüita. Iscuintli, y fíjense, Iscuintli, su regente es Mictlantecutli y está en la dirección de esta ollita, de este jarrito de barro. Y el jarrito de barro, decíamos, es donde se enterraban los abuelitos. El jarrito de barro también es esta cabecita, que lo podemos vaciar y lo podemos llenar, ¿no? Osomachtli, llena de alegría está este jarrito. Con xochipil, llénalo de flores para que tú vayas cargando todas esas flores y los vayas repartiendo. También con la medicina de Malinali, miren, cerca de la olla, con la medicinita de Malinali. Pero sé consciente, crece, crece como el carrizo hacia arriba, no contamines, no estorbes a los demás. O celot, o celotito, percibe, casi como lo está percibiendo el personaje, así percibe. Como el celotito, observa, sé paciente, es, espera la oportunidad, pero no te tardes mucho. Y por último, Cuautli, vuela, vuela hacia adelante. Por eso está aquí adelante y elevándose hacia arriba. Y ese es el personaje. El personaje está desnudo. ¿Por qué? Porque justamente tienes que quitarte de toda aquella importancia, de todo aquello, aquellos 20 títulos de maestría. Si no sabes vivir la vida, puedes tener tus maestrías, pero tu oído, el oído, tiene una barrita blanca, nos habla que entre aquí solo lo que a ti te corresponde escuchar. No escuches chismes, déjalos. Algunos te van a querer dar veneno, no lo recibas. Simplemente dile como el cuentito, ¿no? Que decía, yo soy diferente a ti. Cuidado, no somos iguales. No, pues es que mira, no te preocupes, yo no soy como tú. Es lo que nos hace diferentes. Su boca, sus dientitos, nos habla de una empatía, pero también viene de Tlantli. No olvides tus raíces. Si eres un gran señor. Y vean, al igual que Tonatiu, su piecito derecho lo está ocupando para impulsarse, siempre nos dice avanzar. Su mashlat lo dice, avance adelante en este camino limpio y puro. Y bueno, termino diciendo el día de hoy en esta clase, el sendero de Tonatiu con su guianza. Vean a este Kiawitl a dónde está. Va adelante. Lo que nos dice avanza hacia adelante, fertilizando en tu sendero, iluminando en tu sendero. No te creas más que los demás, porque los demás también son únicos en su guianza, en su trabajo. Y eso es Kiawitl. Hermanitos, seamos como esa lluvia refrescante que pasa, que da vida. Y no esa lluvia en tormenta y rayos que destruye, que deshace, que mata. Porque lo podemos ser. Los nacidos en
Tonal y Kiawitl así son. Son unas personas muy agradables, pero no les hagas enojar, ¿eh? Porque ahí sí los conoces. Su otra personalidad, porque estamos en dualidad. Hermanitos, de mi parte, sería todo. Ya mañana terminamos con Xochitl, ¿sí? El sábado con Ishnamixin. Vamos a tener en este diciembre, el sábado y el lunes, vamos a tener las clases de Teo Ishnamixi del, del amarre de tilma para terminar de leer los tonalti, porque los lunes ya no hay náhuatl básico. Hasta en enero empezamos con el segundo nivel. Y los martes veríamos, ¿qué creen? Las trecenas. Vamos a estudiar las trecenas y sus regentes, cómo los podemos leer. Y en la madrugada, pues las prácticas nahuálicas. Miércoles un respiro. Jueves, revisión de tonales. De esta parte, ¿cómo le llamamos nosotros? De sacar un tonal y todas las dudas. Todo el mes de diciembre vamos a estar resolviendo dudas de cómo hacer un tonal, porque ya en enero lo hacemos a un ladito para seguir con los siguientes cursos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, los escucho. Si tienen algo que compartir, algo que enriquecer este humilde conocimiento que el día de hoy les compartimos, los escuchamos. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Tlazocamati, Mastiani, Tlazocamati y todos los hermanitos. Primero que nada, un comentario, ya ve que pues no he estado presente en algunas clases y, y no voy a estar en algunas clases porque yo salgo mañana y regreso hasta el lunes en la noche. Y ya ve que le comentaba que en esta temporada se me carga el trabajo y tengo que salir y ir para allá y para acá. Me pierdo de mucho conocimiento, pero sé que puedo ver los videos, escucho sus audios, veo alguna clase, aunque sea en partecitas. Entonces, por eso, pues discúlpenme todos de que no estoy con ustedes, pero en el pensamiento estoy con ustedes, en la energía estoy con ustedes, este, y pues comulgo con ustedes. Ese es una temastiani. El otro es mi pregunta que le quiero hacer, Temastiani. Aquí donde usted nos está, nos está dando esa posibilidad de protección con la sangre, con la leche materna. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que le da el poder a esas sustancias para protegernos? ¿De dónde viene, por qué viene, cómo lo podemos entender de esa protección que sí se me hace muy interesante? De hecho, pues todo lo nahuálico, todo lo de nuestra lengua, todo lo del conocimiento es muy interesante, pero ahorita me pregunté, ¿de dónde viene esa, es- esa fuerza, esa fuerza que puede ser verdadera para nuestra protección? Ujú. Tiene. Tazocamati, ¿no, Nitsi? Pues justamente de la imagen que tenemos aquí. Tenemos a Tonatiu. Les decía yo, ese es el abuelito, el ave Solin. Y en nuestro lenguaje Solin es un niño, Soli. Muchos abuelitos vamos a escuchar lo que nos dice, Shuala Soli, ven para acá, niño, joven. Es esta energía. ¿Y qué mejor que con esa energía? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene ese poder? Les decía yo, uno,
porque es una vida. Tú te bañas con la energía de una vida, porque no se concretó al no ser fecundado. Otro, la sangre, y eso, bueno, lo satanizaron estos amigos que llegaron. La Tremendo. sangre es uno de los líquidos más importantes y vitales para los abuelos, pero no tan solo para los abuelos, para otras culturas también es importante, ¿no? Les decía yo, nosotros como hombres podemos utilizar esa sangre, sí, con consentimiento que nos los compartieran las hermanitas también o con algún familiar. Ese poder viene porque realmente viene del portal de la vida. Es un secreto a voces. Ojo, es un secreto a voces que no tan solo los abuelos lo practican. Otros grupos, sectas, lo ocupan, pero sí de niños vivos que ya, bueno, es otro, es otro más temática más fuerte, pero ahora, la parte de la leche materna. Justamente la leche materna es la esencia. Son emociones, es energía, es pensamiento de la mujer. Y la mujer tiene el poder de la intuición y percepción, ¿no? Entonces, tú lo mezclas con agua, ¿no? Y le quieres agregar algunas plantitas, pues ahora está bien. Te proteges. Uno es protegerse, pero también es expandir tu energía de vibración como tonal chimal Tecatzi, como la sanación, porque sanas, limpias tu cuerpo. Hay otras cosas más importantes, sí. Algunos lo hacen con niños muy, muy recién nacidos, sí, pero son otras prácticas con los No, coyotitos. Ellos sí lo hacen. Bueno, es uno, está la placenta. Toda esa placenta sirve para medicina. ¿Eh? Bueno, ojalá haya un poquito despejado su duda, hermanito. y que también, aquí también me surge la duda porque también dicen que pues sí, esa sangre también se usa para hacer veneno, para hacer males. Entonces, digo yo, ahí estaba la dualidad de que nos habla usted también de que puede ser uno veneno o puede ser medicina. Entonces, ahorita que usted nos dijo sobre estas gotitas o de esta sangre, dije yo, bueno, es que yo he oído comentarios de que también se usa para hacer veneno, para hacer males. ¿Sí es correcto? A qué le enfocas? Pues depende de uno. Ujú. Solo que todo se regresa. Tema, ¿Sí, hermanito? más tiene. ¿Qué van a unir, sí? Matlazo camachililia, temas tiene. Y cada noche no yolo, no ignitzin, pastecatzin, tecpaxin. Lo escuchamos, tecpaxin. Sebastián, muchas gracias. Me gustó mucho lo que nos platicó el día de hoy. Yo siento que era algo que necesitábamos pues escuchar porque pues estamos llevando una formación, maestro. Me voy dando cuenta que pues usted nos está llevando a más, no solamente una clase, una plática, una charla, sino es un aprendizaje constante, una enseñanza
y eso es lo que yo siento que me llevé mucho, mucho de esta clase y de la lectura que hizo. Le doy muchas gracias por traer esa luz, a entender ese conocimiento sagrado, porque así como decía lo de los libros de los dibujos, yo siento que son, y usted nos lo ha dicho incluso antes, que son libros sagrados, porque pues lo que se contiene ahí realmente es un conocimiento para que el ser humano crezca, pueda vivir una vida plena, ¿no? Como lo que nos enseña que es el camino del Nahual, el guerrero, o el camino rojo. Y yo siento que esa es la meta, ¿no? Porque así como mismo usted dice, ¿no? Al final, pues todo nos regresa. Y yo lo he visto porque en este camino de medicina, cuando estás ayudando a las personas, cuando estás sanando con las personas, eso se vuelve una protección muy, muy grande, porque siento que los abuelos nos escuchan y nos ayudan a sanar y nos ayudan en ese proceso. Entonces, eh, yo siento que es como algo que no, yo no lo veo, maestro, la verdad. Yo no soy una persona puritana en ese sentido de que sea demasiado estricta, pero me doy cuenta que dentro de esta medicina tiene que estar esa intención pura, una intención pura de sanar, una intención pura de ayudar a los demás, primero sanándonos a nosotros mismos. Y le quería agregar también con lo que mencionaba de la sangre y de los niños. Yo creo que, y más por la investigación científica que existe hoy en día, la placenta contiene células madre, que son células que no se han desarrollado, pero son células que son células origen, o sea que ellas pueden convertirse en algún órgano incluso, y el consumo de estas células incluso existen en la medicina tradicional china. Entonces, ajá, exacto. Incluso esto no es como información nueva, pero a la vez es exacto, es como debe de ser respetada y vista como algo muy sagrado, porque, por ejemplo, y de hecho, maestro, aquí en Estados Unidos ya se hace a las mamás cuando tienen el bebé, les guardan la placenta y la pulverizan en cápsulas y la consumen porque están consumiendo todas esas células madre, y eso les da, de hecho, más fuerza, les ayuda a su cuerpo a poder, y eso digo, yo creo que los abuelos pues también lo sabían y nos comparten ese conocimiento. La sangre, maestro, con lo respecto a la sangre también, precisamente en la medicina tradicional china se hace lo que se le llama la acupuntura, que ya existía también aquí en el Sema Náhuac, y que nuestros abuelos, como usted bien lo menciona, utilizaban esta aguja del maguey, la espina del maguey. Pero hay más, maestro. Yo estando acá en Utah, hay una planta que se le llama yaca, que es una planta espinosa, también pareciera un tipo de maguey pequeño, pero nunca crece tan grande así como un maguey, pero da muchas hojas espinosas. Y esa también las tribus de acá, los Utes y todas las tribus de esta parte, utilizan esa misma medicina de esas agujas de la yaca, eh, o la yuca, creo que se llama yuca, no estoy seguro si es yaca, creo que es yaca, sí es yaca. Usan las agujas para poder hacer lo que se hace la acupuntura, que le digo, nuestros abuelos ya lo sabían también con respecto a los cuellos, que son pues los puntos sagrados, o lo que en en la India le conocerían como los chakras, ¿no? Que nuestros abuelos ya conocen. Y con respecto a eso, lo de la sangre, cuando se hace una extracción de sangre, maestro, y ya eso también ya está estudiado, que se extrae una energía negativa, porque en los canales que existen en nuestro cuerpo hay energías densas, condensadas, que necesitan ser liberadas, y cuando se hace una perforación, una picadura con con estas agujas, maestro, y se extrae esa sangre, sale el mal, sale la enfermedad,
y se ha visto cómo a veces hasta la sangre sale oscura por lo mismo, que se está extrayendo esos de patógenos dañinos del cuerpo, o sea, viéndolo así como de un aspecto científico, pero también de un aspecto ancestral, como entonces no era nada más que los abuelos se picaban nada más hacia lo loco, sino era que al contrario ellos tenían un conocimiento tan profundo que sabían cómo curar enfermedades a través de esa medicina de las agujas de la espina del maguey o la espina de la yaca. Y poder esto ahorita compartirlo, maestro, yo creo que es muy importante porque estamos rescatando estos conocimientos que la intención yo creo que es hacerlo de una manera, primero que nada, segura, pero consciente e informada, porque estos conocimientos están incluso protegidos por la ley, porque la misma ley protege, aunque sabemos también cómo trabaja la ley realmente, pues ahora sí, en la realidad, pero aún así, en la ley está establecido que están protegidos estas prácticas indígenas y yo creo que si se les da ese respeto y se da esta enseñanza como lo que usted está haciendo, maestro, lo vamos a lograr, poder llevar esta medicina, sembrar estas semillas en comunidades y que esto siga llegando a más personas porque esto es bueno, está ayudando a muchas personas que están pasándola mal, que están sufriendo. Entonces, pues yo nada más me queda darle las gracias, maestro, por su trabajo y por la clase del día de hoy. Tlazohcamati miek. No se escucha, maestro. Sí, hermanitos, pues en efecto, esa es la cuestión, ¿no? La intención es de darles a conocer. Bueno, ya nomás para contestar el chat que hacían, dice, ¿y cómo nosotros podemos aprender más y estar preparados para los próximos cursos? Bueno, los invitamos a revisar el canal de YouTube. Ahí pueden encontrar la mayoría de las clases. ¿Se necesita tiempo? Sí. ¿Se necesita, pues ahora sí que revisar esas clases? Sí, poco a poquito podemos ir avanzando. Por ello de que el siguiente año, vamos, algunos cursos los vamos a repetir, algunos les vamos a dar seguimiento. ¿Por qué? Porque los hermanitos, pues ya lo iniciamos, pero se pueden ir sumando, ¿sí? ¿No? En repetir esos cursos, ya que 4 años nos quedan para estudiar Toshli, Acat, Tecpatli, Cali. 4 años más. Y ustedes dicen, yo quiero seguir aprendiendo más con usted. Que bueno, pero algunos pueden decir, yo con esto empiezo ya a compartir el conocimiento. Adelante. Y si en algo yo puedo apoyarles en el acompañamiento, estamos en la mejor disposición. Hermanitos, Matimos se ubican. Timoitas que mosla. Nos vemos mañana. Temastiani, Sí, hermanito Pedro. una preguntita, maestro. Yo no pude estar en la clase de la numerología de la vez pasada. ¿Me lo puede mandar a mi canal? Su canal, pues, privado. Sí, déjeme revisarlo. Por Y ahorita favor, maestro. se lo comparto y lo compartimos en el grupo porque el día domingo continuamos con los números. Maestro, ¿Sí? otra preguntita. Maestro, hay dos tipos de obsidiana, negra y dorada. ¿Hay una diferencia en su energía o es lo mismo? Es un poquito diferente. La obsidiana oscura, oscura, es para trabajar, como su nombre lo dice, ¿no? Con nuestro Tezcatlipoca, con nuestra conciencia. Y la dorada, la obsidiana dorada, lo podemos emplear para nuestra conciencia, pero en el aspecto del conocimiento, ¿no? Tiene ese enfoque. ¿Sí, Ok. hermanito? Gracias, Tomastiani. Un abrazote, Tomastiani. ¿Te La meditas que próxima muestra? semana entonces me pongo de acuerdo para mandarle lo del Sí, internet. hermanito. Cuídese, maestro. Perfecto. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, hermanitos. Timoitas Descansemos. que mostra. Timoitas que no niwan. Tlazohcamati, ¿Qué más? buenas noches, familia. Timoitas que mosla. Timoitas que muestran no niwan.
Tazo kamati, temastiani, hermanito. Tazo kamati, Gracias. Gracias, temastiani. Nitsi. Descansen, un abrazo. Como a ti a todos. Qué bueno, Nitsi.